de Bailey, ¿verdad? Dijimos que xy más 1 era igual a xy menos fxy entre f'xy menos el producto de f'y de xy por fxy entre 2 f'y de xy, ¿de acuerdo? El método de Bailey utiliza la fórmula del método de Newton-Raphson en su estructura para llegar a la fórmula general de esta técnica, ¿no? Bien, en el método de Bailey se sigue usando la misma condición de convergencia que en el método de Newton-Raphson, es decir, terminar las iteraciones cuando para algún error permisible sí, delta sea igual al valor absoluto, delta que es igual al valor absoluto de xy más 1 menos xy debe ser menor o igual al error permisible sí. Bueno, entonces les tengo aquí un ejemplo del método de Bailey. Por ejemplo, calcular una raíz real de la función f de x igual a x cuadrada menos lx menos 3 igual a 0. Aunque podría ponerse equivalente a, pero bueno, así lo traía el libro de Macala. Ese problema es del libro de Macala, de los problemas propuestos, por cierto. Aquí tengo el libro de Macala, el de la página. Puede ser problema 5, el inciso B. Bueno, entonces, la función es f de x igual a x cuadrada menos lx menos 3 igual a 0, con error permisible igual a sí igual a 0.01 y partiendo del punto inicial x0 igual a 0. Bueno, entonces en este método necesitamos la función, la primera y la segunda derivadas de la misma, ¿no? Entonces, bueno, empezamos definiendo f de x, bueno, la del problema, f de x es igual a x cuadrada menos lx menos 3. Sí, aquí le pone equivalente, bueno, no importa. Es el criterio de cada texto, ¿verdad? Bueno, entonces la derivada sería f' de x, derivada de x cuadrada, 2x, derivada de menos lx, ¿verdad? Y de menos 3, como es constante, su derivada sería 0. Y ahora ocupamos aquí la segunda derivada, f' de x es igual a 2 menos, bueno, derivada de 2x, 2, ¿verdad? Derivada de e a la menos x es digo, de lx es lx, y como tiene signo negativo, pues el signo se mantiene, ¿verdad? Entonces, aquí se ocupa la función y la primera y segunda derivadas de la misma, ¿no? Ahora, hay que evaluar la función, la primera y la segunda derivadas en el x0, que se nos indica, ¿no? Que es en este caso en 0. Entonces, f de x0 es igual a f de 0, es igual a 0 al cuadrado. Entonces, evaluar la función f de x igual a x cuadrado menos lx menos 3 en x igual a 0. Y queda 0 al cuadrado menos l a 0 menos 3, el 0 al cuadrado es 0, menos l a 0 es menos 1, menos 3 da menos 4. Seguimos con la evaluación de la función f, la derivada de la función en x0, f'(x0) es igual a f' de 0. Evaluamos 2x menos lx en 0 y queda 2 por 0 menos l a 0. 2 por 0 es 0, menos l a 0 pues es menos 1, da menos 1. Y ahora f'x0 se evalúa la segunda derivada de la función en x0 igual a 0. Entonces si f' es 2 menos lx al evaluarse en la segunda derivada en 0, f'b' de 0 es igual a 2 menos l a 0, queda l a 0 es 1, queda 2 menos 1, 1. Entonces en la fórmula del método de Bailey, que es x más 1 igual a xy menos f de xy entre f' de, aquí es xy, no me lo pusieron bien y no le puedo cambiar, pero es es xy más 1 igual a xy menos f de xy entre f'xy menos f'xy por fxy entre los f'xy. Entonces ahí nada más para que lo tengan en cuenta, todos los términos del lado derecho de la igualdad en la fórmula del método de Bailey, todos tienen xy. Ese que dice f'x en el denominador está equivocado, es f' de xy, ahí faltó la i. Bueno, a lo que voy es de que como se nos está dando i igual a 0, necesitamos llegar ahora x1, ¿verdad? La que sigue, ¿no? El valor de x que sigue de obtener. Entonces, la i se inicializa en 0, al valor igual a 0 en la fórmula esta que está allí de Bailey, nos queda x0 más 1 es x1. x1 igual a toda la expresión del lado derecho en términos de 0, ¿no? Que al valor queda de este modo. Sería x1 es igual a x0 menos f de x0 entre f' de x0 menos f' de x0 por f de x0 entre 2f' de x0. De ahí, aquí fue más práctico, ¿verdad? Evaluar primero, ¿no? La función f y su primera y segunda derivada, ¿no? Para así nada más sustituir todo, porque si se evalúa ahí mismo, se hace muy largo la escritura, ¿no? Es muy tedioso de escribir, ¿no? Muy incómodo también. Entonces quedaría x1 es igual a x0, 0 menos f de x0, dijimos que da menos 4, entre
f'(x0) es menos 1, solo allí, menos de la fórmula. F' de x0 es 1 por f de x0 menos 4 entre 2 por f'(x0), y esta vale menos 1, entre 2 por menos 1. Por lo tanto, queda entonces que x1 es igual a 0 menos, al sustituir todo queda menos 4 entre menos 1 menos 1 por menos 4 entre 2 por menos 1. De ahí, bueno, hay que reducir lo que se pueda. Por ejemplo, ese 0 de x0 pues no trasciende, ¿no? Entonces se elimina. El menos del segundo sumando, le cambia el signo al numerador y queda menos 4, queda como 4 entre menos 1 menos, por ejemplo, ahí queda menos 4 entre menos 2, ¿verdad? Entonces se van los signos y queda menos porque hay un signo negativo de la fórmula. Entonces quedaría 4 entre menos 1 menos 4 medios. Menos 4 medios es menos 2. O sea, queda 4 entre menos 1 menos 2 igual a 4. Bueno, como queda 4 entre menos 3, se multiplica arriba y abajo por menos 1, el signo pasa para arriba y queda menos 4 tercios. O sea, x1 es menos 1.3333. Esa es la primera aproximación. Entonces, como el error permisible es 0.01, pues mentalmente, ¿no? Si le restan a menos 1.33330 y le sacan valor absoluto, no va a ser menor eso a 0.01, así que no hemos terminado todavía. Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente iteración. ¿Alguna pregunta en la primera iteración? ¿Alguna duda? No, profe. Gracias. Bueno, aprovecho para comentarles lo siguiente. Recién me entero que la semana que viene empiezan los exámenes. Yo pensaba que nos quedan todavía otras 2 semanas de clase, porque por lo general eran 7 semanas de clase y un día, y luego se programaban los exámenes, pero en esta ocasión, por la situación extraordinaria, ¿verdad?, lo de la pandemia, pues se adelantó todo. Entonces la semana que viene empiezan los exámenes y eso no lo tenía contemplado, así que el lunes vamos a tener sesión aquí, ¿de acuerdo? La sesión asíncrona ahora vamos a hacer sincronizada, ¿de acuerdo? Va a haber clase para acabar de ver algún problema con este método, y si alcanza el MATLAB y si el tiempo lo permite, pues veremos alguna otra cosa extra, pero eso ya no se abarcaría para el examen, ¿no? Para el examen próximo, ¿de acuerdo? El día programado. Entonces, el lunes que viene hay clase aquí en Teams. Más tarde les mando la invitación. Bueno, sí, porque si no, no tenía contemplado esa situación, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, seguimos con el problema. Creo que ya lo había compartido. Ahí va. ¿Preguntas en X1? ¿No, verdad? No, Bueno, Profe, todo bien. gracias. Seguimos. Entonces, ahora hablamos, bueno, como no encontramos la raíz, tenemos que pasar allá de x2, ¿no? Entonces, para esto, pues hay que evaluar la función, la primera y la segunda derivadas en x1, ¿no? Entonces pasamos a calcular f de x1, que es f de menos 1.3333. Al evaluar la función x cuadrada menos el x menos 3 queda menos 1.3333 al cuadrado, menos el a menos 1.3333 menos 3. Haciendo operaciones queda 1.77776 menos 0.26359 menos 3, lo que nos da menos 1.48582. F'x1, o sea, se valora la primera derivada. F'x igual a 2x menos el x en x1 igual a menos 1.3333, lo que nos da al evaluar, da 2 por menos 1.3333 menos el a menos 1.3333, que pueden comprobarlo, les va a quedar como resultado menos 2.93025. Y en cuanto a la segunda derivada, también la necesitamos evaluar porque la requerimos para hallar el x2. Entonces sería f' de x es 2 menos el x. F' de x1 se evalúa la función en x1. F' de menos 1.3333 es igual a 2 menos el a menos 1.3333. Haciendo operaciones queda 2 menos en la calculadora, 2 menos 0.26359, cuyo resultado final es 1.73640. Bueno, en este ejemplo opté por usar 5 decimales. Entonces le hice incremento una unidad, quiere decir que en la fórmula de Bailey original, ahora vamos a darle ahí el valor de 1. Cuando y vale 1, eso sirve para que obtengamos x2 en términos de la expresión evaluada en términos de x1, ¿verdad? O sea, quedaría de este modo la fórmula para hallar el nuevo valor. x2 es igual a x1 menos fx1 entre f' de x1 menos f' x1 por f x1 entre 2 f' de x1. De este modo, bueno, quedaría así, sustituir todo, que x2 igual a menos 1.3333, es más, aquí está, le puse un decimal más, le puse
5, bueno, lo voy a poner aquí con 5 también, porque con eso, con 5 lo estuve evaluando. Perdón, debe ser arriba. Aquí en el exponente. Ahí está. Bueno, entonces nos da x2 igual a menos 1.33333 menos de la fórmula f de x1 es menos 1.48582 entre f' de x1 menos 2.93025 menos de la fórmula de Bailey, f' de x1 es 1.73640 por fx1 menos 1.48582 entre 2 por f'x1, 2 por menos 2.93025. Y allí, bueno, aquí fue un poco más breve en los cálculos. Por ejemplo, queda x2 igual a menos 1.3333. Aquí le faltó el 13, ese que no escribí. Más, queda menos, o sea, el menos de la fórmula de Bailey con el menos del fx1 se van y queda más 1.48582 entre, haciendo operaciones en el denominador, ya opté por hacer ahí el cálculo, reduciendo ahí las operaciones, ¿verdad? Digamos, menos con menos da más en esa fracción, ¿verdad? Pero como hay un menos de la fórmula, queda negativo. O sea que al hacer la operación final del término ese, del segundo del denominador, si sumándoselo al primero, queda entonces es igual a menos 3.37048. Por lo tanto, la respuesta sería igual a menos 1, x2 igual a menos 1.3333 más 1.48, 582 entre menos 3.37048. La respuesta final entonces x2 es igual a menos 1.77416. Comparemos x2 con x1. La diferencia de estos en valor absoluto es mayor a 0.01, así que no es necesario hacer la condición de convergencia. Entonces paso a la iteración siguiente, ¿no? Que será la iteración, sería la tercera. Entonces para esto vamos a ocupar evaluar la función, la primera de las derivadas en x2, ¿verdad? Entonces f de x2 sería f de menos 1.77416, se evalúa la función f de x igual a x cuadrada menos lx menos 3, ¿verdad? Lo que nos da al evaluar menos 1.77416 cuadrado menos l menos 1.77416 menos 3. Haciendo operaciones con su calculadora, pueden comprobar que eso les va a quedar menos 0.02198. f'x2 sería f' de menos 1.77416. Se evalúa entonces en f'x 2x menos lx, el valor de x2, y queda 2 por menos 1.77416 menos l menos 1.77416. Al hacer la operación matemática nos queda que esto es igual a menos, en la calculadora, da menos 3.71794. Y f' de x2 sería f' de menos 1.77416. Al evaluar en 2 menos e a la x queda 2 menos e a la menos 1.77416, lo que nos da 1.83038. De ahí, bueno, pasamos a, ahora en la fórmula de Bailey, usamos igual a 2 en la fórmula de Bailey, la original, donde dice I se le pone 2, ¿no? Al hacer eso, queda entonces x3, todo expresado en términos de x2, ¿verdad? Y entonces la fórmula quedaría de esta manera. x3 es igual a x2 menos f de x2 entre f' de x2 menos f' de x2 por f de x2 entre 2 por f' de x2. Evaluando, que x3 es igual a menos 1.77416 menos x2, dijimos que era menos 0.02198. Fíjense que en este método, en el de Bailey, así como en el de Newton-Raphson, como ya habíamos dicho, cuando f de x se aproxima a 0, es señal de que ya se va llegando al resultado, debido a que pues va a ser poco el cambio de x más 1 con respecto al x, ¿no? Y en este caso f de x2 ya se acerca a 0, porque vale menos 0.02198. Entonces quedaría, como decíamos, entre menos 3.71794 menos 1.83038 por menos 0.02198 entre 2 por menos 3.7197 menos 3.71794. Bueno, haciendo los cálculos, el primer término se queda igual, menos 1.77416. El menos de la fórmula con el menos del fx2 se hace más.
Entonces queda menos 1.77416 más 0.02198 entre, si hacemos la operación matemática del término del denominador del segundo sumando, por ejemplo, igual no menos con menos da más en los términos de la fracción, ¿verdad? Pero como hay un menos en la fórmula queda negativo. Entonces, al hacer la operación matemática de esos elementos, o sea, menos 3.71794 menos 1.83038 por menos 0.02198 entre 2 por menos 3.794, eso da menos 3.7233505. Por lo tanto, la respuesta sería x3 es igual a menos 1.78006. Comparemos x3 con x2. X2, ahí está. Bueno, en la tabla esa que puse ahí dice iteración. En la iteración 2, x2 vale menos 1.77416 y en la tercera, x3 vale menos 1.78006. Y como el error permisible es 0.01, dijimos que con que se cumplan los primeros dos decimales, con eso es suficiente. Por lo tanto, verificando la condición de convergencia, delta es igual a valor absoluto de x más 1 menos xy, igual a valor absoluto de x3 menos x2, queda entonces igual a valor absoluto de 1.78006 menos 1.77416, y la respuesta sería 0.0059, que es un número menor o igual a 0.01. Por lo tanto, se cumplió, ¿no? Quiere decir que en 3 iteraciones llegamos al resultado. En 3 iteraciones, x3 es igual a alfa, es igual a menos 1.78006, es la raíz. O sea que la raíz es x3, ¿de acuerdo? Obtenida en 3 iteraciones, en este caso, del método de Bailey. Lo más seguro es de que si hubiéramos utilizado el método de Newton-Raphson, hubiéramos gastado más iteraciones, a lo mejor unas 2 más, ¿de acuerdo? Dado que, fíjense, el elemento ese que se está restando f' de xy en el denominador del segundo sumando, ese elemento es el que hace que el cociente s se reduzca más y entonces se acelera más la respuesta, ¿no? Más el resultado. ¿Claro? Entonces, como les digo, cada vez vamos viendo un método más convincente, más rápido, pero el precio que hay que pagar es que hay que usar más información, en este caso la segunda derivada de la función. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, me parece que no. No sé si alguien más tenga. ¿Preguntas? No, Inge. ¿Todo claro? Bueno. A ver. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la sesión de hoy, ¿no? Y el próximo lunes va a haber clase aquí en Teams. Vamos a ver un ejemplo del método de Bailey, ¿de acuerdo? MATLAB. Y si el tiempo lo permite, veremos alguna otra cosa para acabar la sesión, ¿no? Pero